Sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el que, continuando con la serie dedicada a la geografía de la Beira Alta en Portugal, vamos a tratar hoy, como pueden leer en el título del vídeo, una región que se extiende por el rebordo occidental de la Cordillera Central. Esta región es una estrecha franja de planalto sobre granitos, de penillanura granítica, lo que conocemos como el planalto de la Beira Alta, limitada al noroeste por el valle del río Mondego y al sureste por las laderas de la llamada Cordillera Central, básicamente las serras da Estrela y de Asor. Esta faja se extiende unos 10 kilómetros entre el Mondego y las serras, con unos contrastes físicos y humanos de una extraordinaria belleza. Administrativamente, la zona está conformada por varios concellos de los distritos de Guarda, Gouveia, Sella y de Coimbra, Oliveira do Hospital, Tábua. Comenzamos con el medio físico. Ya hemos comentado en la introducción las dos unidades de relieve fundamentales: el llamado planalto de la Beira Alta, que es una superficie de erosión sobre granitos, lo que técnicamente se llama una penillanura, a unos 400-500 metros de altitud, que es la zona más occidental de la llamada submeseta norte. Mientras la llamada Cordillera Central separa el planalto de la Beira Alta del planalto de la Beira Baixa, al sur. Esta Cordillera Central es un horst que fue levantado durante la orogenia alpina por medio de fracturas. El macizo antiguo se fracturó. Esta zona quedó elevada. Por tanto, es una zona de cumbres aplanadas. Algunos accidentes tectónicos recientes, junto con los ríos, junto con la diferente litología, hay que tener en cuenta que la Cordillera Central es mayormente granítica, pero hay zonas con rocas metamórficas, esquistos, xistos en portugués. Han individualizado de nor-noroeste a sur-suroeste varias unidades en esta Cordillera Central. Vamos a repasarlas con ayuda de este mapa. Es un mapa altimétrico en el que se muestran tres tramos de alturas. Es del gran maestro, el gran geógrafo Orlando Ribeiro. Vamos a ir anotando los nombres de estas sierras que conforman la Cordillera Central. Tomen nota. En primer lugar tenemos la Serra da Estrela. Aquí la tienen anotada. La Serra da Estrela es el bloque más elevado, el bloque más alto de Portugal continental. Roza los 2000 metros en la zona de la Torre, que es la zona culminante, que es una zona aplanada, arrasada. Al sur de la Serra da Estrela encontramos la Serra de Asor, con unas altitudes máximas de 1348 metros, en el pico de São Pedro de Asor. Esta serra ya contiene elementos xistosos, esquistos, fundamentalmente. Más al sur, por último, encontramos la Serra de Lousá, con 1204 metros de altitud máxima.
Fíjense que esta gran mole de la cordillera central se ve atravesada en su parte central por un río, el río Cécere, que nace en la Serra da Estrela, en el corazón de la Serra da Estrela, y atraviesa este macizo central, individualizando al sur otras dos sierras. La Sierra de Albelos, con 1080 metros de altitud máxima, se encuentra en la zona de Oleiros, al norte de Proença Nova, y la Serra da Garduña, con una altitud máxima de 1226 metros. São Vicente da Beira, por el norte limita con Fundao y con la Cova da Beira. Realmente la Serra da Garduña limita por el sur la depresión llamada la Cova da Beira. Más al este encontramos la Serra da Malcata, que roza los 1000 metros de altitud. Hacia el este continúan los bloques elevados, ya en territorio español, la Serra de Gata, la Sierra Peña de Francia. Todas estas sierras que hemos nombrado, que hemos ido marcando en este mapa, conforman la llamada Cordillera Central. La Cordillera Central, que forma parte, es el último eslabón del llamado Sistema Central. Como sabemos, divide la meseta en dos partes, la submeseta norte y la submeseta sur. En este caso, en el territorio portugués lo que hace es dividir, y aquí lo vemos con este esquema que hemos preparado. Al norte, la penillanura de la Beira Alta, el planalto de la Beira Alta, con altitudes entre 400, 500, 600 e incluso más. Cuanto más al norte, mayor es la altitud. Llega hasta el río Duero. Y al sur de la Cordillera Central tenemos el planalto de la Beira Baixa. Su propio nombre indica que tiene altitudes menores, efectivamente. Unos 300 metros de altitud, 200 en la zona de Castelo Branco y los campos de Idaña, y está limitada al sur por el valle del río Tello, el río Tajo, que la separa de la otra gran región planáltica sobre materiales antiguos que se desarrolla al sur del Tello y que es el Alentejo. Bien, hablando del clima de esta zona, diremos que es húmedo, es lluvioso, sobre todo en esta cordillera central. La Serra da Estrela sabemos que está cubierta en invierno por nieve. Y en general las laderas de las serras que están expuestas al suroeste reciben los vientos húmedos del Atlántico, por tanto reciben más precipitaciones. Tengamos en cuenta que esta abundancia de lluvias en las sierras provocan que aquí, sobre todo en la Serra da Estrela, nazcan dos de los ríos más caudalosos de Portugal. Nos estamos refiriendo al río Mondego y al río Cécere. El río Cécere, que corre hacia el sur, es ni más ni menos que el afluente más caudaloso del río Tello, el afluente más caudaloso del río Tajo, en sus más de 1000 kilómetros de recorrido. Por otro lado, el río Mondego, que es el gran río nacional portugués, el que tiene todo su recorrido dentro del territorio portugués, nace en la Serra da Estrela, a casi 1500 metros de altitud, y corre hacia el norte, en un valle que se estrecha en la salida
a la llamada Bacía de Celorico da Beira, y que ha sido aprovechado recientemente para hacer un embalse, una barragem, y los famosos pasadizos del Mondego, los pasadizos del Mondego, al oeste del Consello de Guarda. Unos recorridos a pie por pasadizos de madera. Tras dar un giro de 180 grados al norte, corre ahora hacia el suroeste, sin duda aprovechando una fractura preexistente en el terreno. Esta dirección hacia el suroeste ya no la abandona hasta Coimbra, y desde Coimbra corre ya en dirección paralela hasta su desembocadura en el Océano Atlántico por Figueira da Foz. El Mondego, hay que decir que corre encajado en esta penillanura de la Beira Alta. Corre encajado varias decenas de metros, como pueden ver en estas fotografías tomadas desde varios miradores, sobre todo desde el Miradouro de la Peña, en las cercanías de Seixo da Beira, en el municipio de Oliveira de Hospital. Este encajamiento provoca una gran paradoja, es decir, el río Mondego, que es el gran hacedor, el gran protagonista de estos planaltos de la Beira Alta, resulta que ese encajamiento le hace ser un río que repele el poblamiento. No existen poblaciones en sus orillas, por ser el valle muy profundo, muy encajado, en terrenos graníticos. Son valles rocosos, son laderas escarpadas. Realmente dificulta las comunicaciones, que solamente se pueden hacer mediante un puñado de históricos puentes que tienen aquí en estas imágenes. Puente das Caldas, el puente Pallés, que comunican con la otra orilla. Y fíjense que la otra orilla, como si fuese una especie de desierto humano, de frontera, ya pertenece a otro distrito, concretamente al distrito de Viseu. Vamos a hablar de hidrografía. Los afluentes del Mondego. Los afluentes del Mondego, como pueden ver en este mapa que hemos confeccionado, ¿cuáles van a ser los afluentes más caudalosos del Mondego? Pues evidentemente los de su orilla izquierda, los que nacen en la sierra, ya que tienen mayor pluviosidad, mayor caudalosidad. Los afluentes de su orilla derecha tienen su origen a 700, 800 metros de altitud, no son tan caudalosos. Y aquí observamos un fenómeno curioso que se puede ver en este esquema. Hasta aproximadamente Sella, hasta el Consello de Sella, los afluentes son cortos, bajan rápidamente desde la Serra da Estrela, perpendicularmente al planalto de la Beira Alta y a desembocar en el Mondego, en recorridos que no superan los 12-14 kilómetros. Ejemplos, pues la Ribeira de Casada, en el Consello de Gouveia. Sin embargo, a partir de Sella, el recorrido que hacen estos afluentes es más complejo, es más extraño. Tomemos como ejemplo el río Sella. El río Sella, o Ribeira de Sella, nace en el Consello de Gouveia, en la Serra da Estrela. Los primeros kilómetros baja directamente hacia el Mondego, baja perpendicularmente, pasa por Pasos da Serra, pero al llegar al planalto de la Beira Alta, lo que hace es un giro de 90 grados hacia el suroeste. Sin duda ahí va a tener alguna influencia fracturas
preexistentes del terreno. Gira hacia el suroeste por Piñansos, por Santiago, por Pereiro y se encaja en la penillanura granítica. Pasa al concello de Oliveira do Hospital, donde ya va muy encajado. Fíjense estas imágenes espectaculares. Aquí tenemos el río Sella corriendo ya encajado, ya abierto su valle encajado en las cercanías de Pereiro, en el concello de Sella. Fíjese cómo ha excavado ese valle sobre los granitos, dejando unas laderas prácticamente inservibles para la agricultura. Es un terreno rocoso, granítico. Y en esta otra fotografía encontramos al río Sella pasando ya por el concello de Oliveira do Hospital entre Seixo da Beira y Lagares da Beira. Concretamente son el Açude da Ribeira. Fíjense cómo corre encajado el río Sella. Alguien que no estuviese avisado mira esta fotografía y podría pensar, esto es un paisaje de montaña. No, esto es un paisaje de llanura. Este es el planeta de la Beira Alta, sino que ha sido roto, ha sido excavado por la potencia erosiva del río Sella, que tiene su nivel de base en el río Mondego, que va a su vez muy encajado. Fíjense la capacidad erosiva que tienen los ríos. En última instancia, todo el relieve que vemos actualmente en el planeta Tierra tiene que ver con la erosión fluvial, básicamente, en un 80%. Aquí vemos otra imagen muy bonita de la carretera que baja desde Seixo da Beira hasta Lagares da Beira, en las cercanías, en las proximidades de este valle encajado del río Sella. Aquí tenemos esta otra foto en la que la estrada atraviesa el río Sella mediante un puente. Este río Sella desagua en el Mondego en las cercanías de Fiais da Beira, de la aldea de Fiais da Beira. Sin duda, el afluente más importante del río Mondego, que nace en la Serra da Estrela, en el concello de Sella, es el río Alba. El río Alba se forma por la reunión de varios ribeiros, de varios arroyos que nacen en el corazón de la Serra da Estrela, muy próximos a la zona de mayores altitudes. Estos ribeiros fueron, digamos, domesticados por el hombre a principios del siglo XX, en el sentido que se hicieron embalses, pequeñas barralles, pequeños embalses, como por ejemplo el Vale de Rosín, el Lago Axo o la Lagoa Comprida. Lo tienen aquí en estas imágenes que les estamos pasando. Estos embalses, estas barralles, permitieron instalar en estos cursos altos que forman el río Alba hasta 5 centrales hidroeléctricas, de las primeras que se instalaron en Portugal. Concretamente, la central hidroeléctrica de Señora do Desterro data del año 1909, es la más antigua. De hecho, las ciudades de Gouveia y de Sella fueron las primeras en Portugal que iluminaron sus calles con energía eléctrica, gracias a estas centrales, que fueron instaladas por una compañía privada, la Hidroeléctrica da Serra da Estrela, que estuvo en vigor hasta el año 74, en que fue nacionalizada y formó a pasar parte de la EDP. Actualmente la central Señora do Desterro, está más antigua, que fue desactivada, alberga un interesante museo, el Museo da Electricidad, en las cercanías de Sella.
Una vez reunidos estos ribeiros que dan lugar al río Alba, el río Alba otra vez gira 90 grados y en lugar de llegar hasta el Montego directamente, corre paralelo al sopé, a la base de la Serra da Estrela, formando de esta manera un valle interior entre el Planalto da Beira Alta y la propia Serra da Estrela. Aquí tenemos esta imagen tan espectacular. Es el río Alba, fíjense, al fondo tienen la Serra da Estrela, corriendo encajado en un valle limitado mediante unas colinas a la izquierda, limitado de la Planalto de la Beira Alta. Este valle pues pasa por localidades tan pintorescas como Sandomil, lo tienen aquí, Penalba, São Sebastião da Feira y Abó. Abó, la aldea de Abó, en Oliveira do Hospital. El río Alba corre encajado más de 200 metros. Desde el mirador, desde las barandas del Alba, que se dice que eran muy frecuentadas por la reina Dona Amelia, la última reina de Portugal, que le gustaba estos paisajes, venir aquí, a las barandas del río Alba. Se divisa este fantástico panorama, este fantástico paisaje sobre el valle del río Alba y la localidad de Abó, con las famosas playas fluviales al fondo. Lo tienen en estas imágenes. Fíjense, en esta otra imagen, estamos en Folladosa, una aldea de el Concello de Sella. Aquí tenemos unos relieves graníticos, un afloramiento granítico más duro que ha sido disgregado en forma de bolas, lo tienen aquí, y que forma, digamos, la divisoria entre el valle del río Alba, que está a la derecha, y el Planalto, la zona llana de la Beira Alta, que está a la izquierda. Pero si desde esta misma posición miramos hacia el este, nos encontramos con este paisaje tan soberbio. Fíjense, desde esta misma relieve granítico de Folladosa encontramos al fondo, en primer término no se ve el valle del Alba, pero detrás, fíjese cómo la Serra da Estrela está mordida por infinidad de valles, de ribeiros, de rabinas, que desaguan a este río Alba. Precisamente el río Alba, antes de llegar a la localidad, a la aldea de Abó, recibe otro aporte importante de agua. El río Alba va, digamos, rapiñando toda el agua que puede. Todos los ribeiros que bajan de las sierras van a dar al río Alba. Nos referimos al río Alboco, Ribeira de Alboco, que también engloba la Ribeira de Loriga y que forma una especie de cortadura transversal que se considera el final por el sur de la Serra da Estrela. Aquí acaba la Serra da Estrela y hacia el sur ya empieza la Serra de Asor. También fundamentalmente porque la Serra de Asor está conformada por esquistos, por xistos. Bien, hemos de decir que tanto la Ribeira de Loriga como la Ribeira de Alboco son valles glaciares en su curso alto. Fueron valles afectados por el glaciarismo cuaternario que se instaló en la Serra da Estrela. Fíjense en esta bonita fotografía. Esta fotografía está tomada desde el monte Calcuriña, desde el santuario
que hay en la Serra de Asor, observamos a lo lejos, está indicado, la aldea de Loriga. Y detrás de ella se observa una especie de valle de cortadura que sube hacia las cumbres de la Serra de Estrela. Ese es el valle glaciar de Loriga. Vamos allá hasta él, vamos a desplazarnos. Damos un saltito y ¡pam! Aquí estamos. Estamos en las zonas más elevadas de la Serra de Estrela. Fíjense qué paisaje tan imponente. Es sobrecogedor. Estas son las cumbres de la Serra de Estrela. Una de las superficies de aplanamiento, no la más elevada es la zona de la Torre, con cerca de 2.000 metros, pero estas estarán sobre 1.600, 1.700 metros. Fíjense, aquí tenemos el valle glaciar de la alta ribeira de Loriga. Este valle glaciar, un valle nu típico, lo pueden ir viendo en estas fotografías, saben cómo se formó. En estas zonas planálticas de la Serra de Estrela, durante el Cuaternario, durante la época de las glaciaciones, se instaló una enorme masa de hielo. Esa masa de hielo, por gravedad, aprovechó los valles de los ríos, pequeños valles de los ríos que había, para encajarse en ellos y descender hacia latitudes más bajas. Al encajarse esta masa de hielo en estos valles de los ríos, lo que hizo fue ensancharlos, excavar los típicos valles en U. El hielo era como un bulldozer que iba arrasando las paredes de estos valles de los ríos. Fíjense, aquí tenemos este valle alto de la Ribeira de Loriga, actualmente se llama el Ribeiro de la Nave, y al fondo ya se ve la aldea de Loriga, abajo, donde el glaciar se fundió, el glaciar y dejó unos depósitos que se llaman fluvioglaciares. Esos depósitos son los que aprovecha la aldea de Loriga para, aquí lo ven, mediante terrazas, mediante socalcos, cultivar la tierra. Fíjense qué imagen tan espectacular de la aldea de Loriga y al fondo los valles que bajaban desde lo alto de la Serra de Estrela. Bien, esta ribeira de Loriga, como hemos comentado antes, desagua también en la ribeira do Alboco. Aquí tienen otra imagen, en este caso es una especie de infografía, que marca la vila de Alboco, Alboco da Serra, a más de 1.000 metros de altitud, lo ven aquí en la parte inferior izquierda, y como el valle, este valle glaciar que bajaba desde la zona de la Torre, la zona más elevada de la Serra de Estrela. Bien, estos valles, el valle del río Alboco va recogiendo toda el agua que discurre por estas laderas de la Serra da Estrela y pasa por la localidad de Vide, por la aldea de Vide. Vamos a ver ahora unas imágenes. Les recomiendo que tengan cuidado, no se manchen de baba la ropa, porque realmente estas imágenes son espectaculares. Fíjense, aquí tenemos la aldea de Vide atravesada por el río Alboco. Fíjense qué maravilla. El valle encajado, lleno de vegetación, muy húmedo todo. Aquí llueve mucho. Es más, cerca de Vide desagua también el río, la ribeira de Piódao. Piódao tal vez les suene. Es la famosísima aldea de Sisto, una de las aldeas históricas de Portugal. Es de lo más turístico de esta cordillera central. Esta aldea construida a base de esquisto, de xisto. Fíjese, esta ribeira de Piódao, en la parte alta del valle del Piódao,
encontramos esta vila, esta aldea realmente espectacular. Aquí tienen imágenes. Está limitada por paredes casi verticales. El valle tiene 600 metros de profundidad. Es impresionante. Parece increíble cómo aquí pudieron vivir personas, pudieron vivir unas sociedades tanto tiempo, desde tan antiguo. Todo está construido por Sisto. Las rúas, las calles, las casas, los muros de las casas, los tejados, los tellados. Es impresionante. Fíjese, hasta la iglesia está construida con Sisto, solo que está revocada, pintada de blanco, como ven aquí. Esta aldea quedó casi vacía por la inmigración en los años 50 y 60 y en las últimas décadas se ha transformado en un centro turístico impresionante. Es visitado por miles y miles de turistas, nacionales y extranjeros. Está, ya lo hemos dicho, dentro de eso que llaman la ruta de las aldeas históricas de Portugal. Las casas han sido restauradas, son alojamientos turísticos, alojamientos rurales, tiene restaurantes, tiene todo tipo de oferta de ocio, playa fluvial, oficina de turismo, en fin. La aldea de Piódao, en plena Serra de Azor. Hemos hecho un pequeño parón para visitar esta bellísima aldea. Bien, como hemos dicho antes, el río Alboco desagua en el Alba, en las cercanías de Abó. A partir de Abó, el río Alba abandona esta línea de fractura noreste-suroeste, la llamada falla de Lousá. La abandona, hemos dicho, para ir a buscar ya el río Mondego, dejando una cubeta tectónica llena de sedimentos sin tocar, sin desmantelar. Es lo que se suele llamar la cubeta de Arganil. Una vez el río Alba desagua en el Mondego atraviesa todo el complicado sistema de relieves residuales y la llamada cordillera marginal, antes de llegar a Coimbra, mediante la famosa garganta llamada los órganos del Mondego, en las cercanías de Penacova. Desgraciadamente aquí tiene una imagen. La belleza natural de este paisaje ha sido destruida realmente en las últimas décadas por la construcción de una autovía, una vía rápida, el IP3. Aquí tienen la imagen de este puente que cruza justo el Mondego en la zona de esta garganta de Penacova, los órganos del Mondego. Antes de llegar a Coimbra, el Mondego recibe otro importante afluente por su lado izquierdo, el río Seira. El río Seira nace en la Serra de Azor y atraviesa la Serra de Lousá, por la zona de Gois, etc. Vamos a dar fin a nuestro vídeo con el comentario de la zona del Planalto de la Beira. Hemos repasado hasta ahora fundamentalmente la zona de las sierras, de la cordillera central. Llega el momento de describir brevemente los aspectos físicos de esta estrecha franja, como decimos en el título, que se extiende entre la base de las sierras y el río Mondego. Como sabemos, este Planalto de la Beira Alta es una superficie de erosión sobre materiales antiguos. Es una penillanura, en este caso sobre granitos. Corresponde, ya lo hemos comentado antes, a la parte más occidental de la meseta, en este caso de la submeseta norte. Nos encontramos con una superficie de erosión a una altitud media de entre 300 y 400 metros, limitada al sur por el sopé de las sierras que conforman la cordillera central y al norte por el valle encajado del río Mondego. Esta penillanura, como podemos entender, no es homogénea en todo el territorio.
Hemos preparado este mapa para que puedan entender mejor la situación. Es un espacio altamente humanizado, desde tiempos remotos. Ya lo veremos en el vídeo en el que hablemos de la geografía humana. Aquí encontramos restos prehistóricos. Los romanos también estuvieron. Hay una ciudad romana cuyas ruinas se han excavado recientemente cerca de Oliveira do Hospital, concretamente en Bobadela. Y, como pueden observar, a pesar de que las principales ciudades, los principales núcleos de población se encuentran en la base de la serra, sobre todo de la Serra da Estrela, nos referimos a las ciudades de Gouveia, de Sella, de São Romão. El Planalto, como pueden observar, está muy poblado. Existen muchas villas, muchas aldeas, algunas de ellas muy importantes y que antiguamente fueron sedes de concellos. Las hemos puesto con una tipología de letra más grande para que puedan apreciarlo. Como ejemplos podemos señalar Vilanova de Tassem en el concello de Gouveia, Paraños da Beira en el de Sella y ese corredor formado al norte del concello de Oliveira do Hospital por las vilas y las aldeas de Seixo da Beira, Vilafranca da Beira, Hervedal da Beira, sin olvidarnos de la importante vila de Lagares da Beira. Bien, hagamos una descripción de esta superficie de erosión sobre granitos, de esta penillanura. Como podemos intuir, no es heterogénea. Vamos a encontrar zonas con buenos suelos que permiten el aprovechamiento agrícola, suelos de tipo tierra parda, ricos en humus por la humedad existente por la vegetación y con arcillas de descomposición del granito. Un ejemplo sería la zona central que iría desde Paraños da Beira hasta Vilanova de Tassem. Aquí tienen imágenes de Paraños da Beira, una vila muy importante en el concello de Sella. Paraños da Beira forma ese corazón del Planalto de la Beira en que encontramos terrenos arcillosos. De hecho, en Paraños da Beira y en otras localidades como Carballal da Lousa, antiguamente existían muchos oleiros, muchas oficinas de olaría. Oleiros significa cerámica, fabricación de instrumentos de cerámica, antiguamente para las faenas del campo y para los usos domésticos. De hecho, en Paraños da Beira existe un museo de la olaría, ubicado en las antiguas escuelas. Aquí tienen unas imágenes que recrean toda la historia de la fabricación de los instrumentos en barro. También Vilanova de Tassem. Vemos aquí unas imágenes de esta importante vila del concello de Gouveia. Vean los terrenos de cultivo alrededor de la vila. Fundamentalmente en esta zona, ya lo veremos, el cultivo fundamental ha sido siempre el del olivar, la oliveira y la viña también. Y los cereales, obviamente. Aquí ven estas imágenes de Vilanova de Tassem. También les presentamos unas imágenes de Lagares da Beira. Como pueden ver, cultivos de oliveiras. Es cierto que no en todas las zonas los terrenos tienen esta calidad, los suelos tienen esta calidad. Aquí y allá aparecen afloramientos graníticos más o menos extensos, zonas con depósitos de rañas, con depósitos groseros a base de cantos, más pedregoso, menos fértiles. En la toponimia nos encontramos a veces con estas indicaciones.
Siempre que vean una aldea, una vila que tenga el topónimo Layes, La Llosa, significa zona donde hay granitos en superficies. Layes significa laja de granitos. En la zona de Fiais da Beira hasta Sobreda existe una franja bastante extensa con afloramientos rocosos graníticos en superficie, lo que hace que estos terrenos fundamentalmente estén dedicados o estén dejados al matorral o al mato, a los bosques de piñal. Aquí les presentamos algunas imágenes. Aquí tenemos a Seixo da Beira. Fíjese qué maravilla, qué bonita es esta penillanura absolutamente llana, como esta superficie de erosión absolutamente llana sobre los granitos. La zona de Covas, en el concello de Tábua, fíjese aquí en Covas, Vilanova da Oliveiriña, también en Tábua, este matorral denso de giestas, con ese color amarillo. Estas zonas de matorrales no eran improductivas, puesto que tradicionalmente se dedicaban, y todavía se siguen dedicando, a la alimentación del ganado, el ovino, las ovellas, que salen aquí a alimentarse, el ganado ovino extensivo, que se ha utilizado tradicionalmente y se sigue utilizando para la producción de leche, con la que se fabrican los afamados queixos, los queixos da Serra, en todos estos municipios. Fíjese en esta fotografía de la bonita aldea de Fiais da Beira. Aquí en Fiais da Beira, si se fijan, en la parte superior derecha de la imagen hay un afloramiento rocoso granítico muy extenso. Pues bien, tradicionalmente se ha aprovechado para edificar una serie de construcciones agrícolas, los llamados palleiros. Aquí lo tienen. Es una zona extensa de palleiros, construcciones a base de granito, como casetas, en la que se guardaba tradicionalmente las cosechas, y no solamente las cosechas, sino también todo tipo de aperos agrícolas, de utensilios, etc. Es realmente un paisaje cultural muy interesante, el de los palleiros de Fiais da Beira. Por supuesto, los ríos, como hemos comentado antes, sobre todo los que se encajan, que son la mayoría, hacen inviable la actividad agrícola. Son espacios de matorral, de piñal, o simplemente se aprovechan para instalar molinos, como en esta fotografía que les presentamos de la aldea de Sevilla, en el concello de Tábua, en el que el río Cabalos, que corre ya encajado cerca del Mondego, ha sido aprovechado para la instalación de molinos. También tenemos aquí esta imagen que ya hemos presentado antes en el vídeo, del río Sella a su paso por Pereiro. Sin hablar, por supuesto, del valle del río Mondego, que, como hemos dicho antes, al correr tan encajado, es una zona que es una zona de frontera, hace de frontera, es improductiva y solamente se puede traspasar por medio de puentes como el puente de Pallés que les hemos presentado aquí, que comunica con el otro lado de la penillanura de la plataforma del Mondego, que pertenece ya al distrito de Viseu. Y por último, ya simplemente acabar haciendo hincapié en este contraste tan fantástico entre la zona del Planalto de la Beira Alta y las cordilleras y la cordillera central, fundamentalmente la Serra da Estrela, dado que el contacto es un escarpe de falla. Estos desniveles llegan a alcanzar hasta los 1000 metros, por tanto son muy perceptibles desde cualquier parte del Planalto de la Beira Alta, sea pues en zonas más cercanas al escarpe,
como la que recorre la Estrada Nacional número 17, hay que decir que la Estrada Nacional número 17 es un poco la frontera entre la zona de la sierra y la zona del Planalto. La tienen aquí en el mapa, la Estrada Nacional 17, la que corre entre Coimbra y Celorico da Beira, siempre, ya digo, en el sopé de las sierras, en la base de las sierras. Aquí les presentamos algunas imágenes de este contraste entre el Planalto y las sierras. Esta fotografía está tomada precisamente en la Estrada Nacional número 17, a la altura de Santiago en Sella. Fíjese a la derecha, la Serra da Estrela. Esta otra imagen, también muy bonita, desde Vilanova de Tassem. Al fondo observen la Serra da Estrela, las cumbres aplanadas de la Serra da Estrela a casi 2000 metros de altitud. Aquí tenemos otra imagen, Río Torto, Concello de Gouveia, la carretera que va a Vilanova de Tassem, y al fondo estas cumbres de la Serra da Estrela. Ya digo, no importa si aunque nos alejemos, aunque nos vayamos prácticamente al borde del río Mondego, seguimos con este paisaje imponente. Aquí les presentamos Seixo da Beira, que ya está muy cerca del Mondego, y observamos que al fondo domina el paisaje la Serra da Estrela. Y para acabar les presentamos esta espectacular imagen de la vila de São Romão. Prácticamente al pie de la Serra da Estrela, el contraste es realmente fantástico. Fíjense aquí, en primer término, las antiguas fábricas textiles de São Romão, y detrás, imponente, las cumbres graníticas de la Serra da Estrela. Y bien, aquí damos por terminado este vídeo, que se ha hecho un poco largo, pero era para completar toda la parte física de este territorio tan bonito que es el contacto entre la cordillera central y el Planalto de la Beira Alta. Concellos de Gouveia, Sella, Hospital, Oliveira Hospital y Tagua. Si les ha gustado, no se pierdan el siguiente vídeo sobre esta misma zona, pero hablando de aspectos de geografía humana. Nada más, gracias por la atención que han prestado y hasta este próximo vídeo.